Hola queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de la densidad, ¿ok? La densidad es un tema que tiene que ver con el área de ciencias, pero también está relacionado con las matemáticas. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia. Esto quiere decir que todos los materiales que existen en nuestro planeta tienen esta propiedad de la densidad. Muy bien. ¿Y qué es la densidad? Pues la densidad simplemente es una relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ese cuerpo ocupa. Se representa con una letra griega que se llama Rho, ¿ok? Se escribe así, bueno, vamos a escribirlo con otro marcador. Se escribe con la letra griega Rho. Rho se escribe R-H-O. Muy bien. Y el símbolo de esta letra es como una P acostadita así y curveadita. Así sería la letra Rho. Más o menos parecida a una P, pero acostadita, un poquito curveadita. Muy bien. Esta es la letra Rho y entonces la ecuación que define la densidad en este caso sería Rho igual a una relación entre la masa de un cuerpo dividida entre el volumen que este cuerpo ocupa. Muy bien, entonces su ecuación matemática sería entonces en este caso esta de aquí, que representa simplemente una división entre la masa y el volumen que este cuerpo ocupa. Muy bien, recordemos que un cuerpo puede ser cualquier objeto animado o inanimado que exista a nuestro alrededor y está formado por algún material de la naturaleza o un material sintético. Muy bien. Entonces, la letra Rho lo representa esta densidad y la vamos a encontrar simplemente dividiendo la masa entre el volumen. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a poner que la Rho representa entonces a la densidad, que es la propiedad de la materia, una propiedad de la materia. La M sería la masa y la V mayúscula sería el volumen que éste ocupa en el espacio. Muy bien. La densidad tiene unidades en el sistema internacional, en el sistema de medidas, y puede ser gramo dividido entre centímetro cúbico, se dice gramo por centímetro cúbico, o también se puede medir en kilogramo por metro cúbico. ¿Okay? Estas serían las unidades de la densidad. La masa la vamos a medir en gramos, como ya hemos visto, se representa con la letra G, o también lo podemos medir en kilogramos. Y por último, el volumen lo vamos a medir en centímetros cúbicos o también lo podemos tener expresado en metros cúbicos. Por lo tanto, entonces, la formación de la masa, bueno, de la unidad de la masa, que es el gramo o el kilogramo, forman entonces las unidades de la densidad. Si la masa está en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, entonces tenemos esta combinación para la densidad. Pero si la masa está en kilogramos y está en metros cúbicos, entonces las unidades de medida de la densidad serían kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? No podemos hacer combinación de gramos con metros cúbicos o de kilogramos con centímetros cúbicos. Siempre o es gramo con centímetro o es kilogramo con metro. ¿Okay? No podemos hacer una combinación cruzada ahí. Por lo tanto, entonces, estos serían los datos que nosotros tenemos acerca de la densidad. Ahora, ¿pero qué es la densidad entonces? La densidad, fíjense bien, si nosotros nos referimos a la masa, recordemos que la masa es la cantidad de materia que un cuerpo posee, ¿verdad? Es la cantidad de material o de materia que un cuerpo tiene. Mientras que el volumen es el espacio que éste ocupa. Algunos materiales tienen una densidad muy baja y otros tienen una densidad muy alta. Los materiales que tienen la densidad baja significa que ocupan mucho espacio, pero su materia o el material del que están compuestas es pequeño. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, algo que ustedes conocen y que es muy rico, pues tenemos el algodón de azúcar. ¿Conocen el algodón de azúcar? El algodón de azúcar
es una sustancia de muy baja densidad. Es decir, ocupa mucho espacio, pero en realidad el material del que está hecho es muy pequeñito. Si tú agarras un algodón de azúcar y lo presionas o lo comprimes, te vas a dar cuenta que todo ese espacio que ocupa en realidad es muy poquito material el que lo forma, ¿ok? Por lo tanto, su densidad es muy baja. Tiene poco material, pero ocupa mucho espacio. En cambio, por ejemplo, si hablamos del oro, el oro, el oro es un material que es muy denso, tiene una densidad muy alta. Es decir, hay mucha materia en un pequeño espacio. Por eso las barras de oro, los lingotes de oro, son muy pesados, son muy pesados. No sé si ustedes han visto ese reto donde tienen una cajita de acrílico, meten la mano y tienen que sacar una barra de oro, ¿verdad? El reto en parte tiene que ver con la fuerza, porque la barrita de oro es muy pesada porque hay mucho material, mucha materia dentro de un pequeño espacio y por eso el oro es muy valioso, ¿ok? Es muy valioso porque su densidad es muy, muy alta. Muy bien, entonces eso significa esto de la densidad. Pero todo esto de la densidad, déjenme platicarles que esto nació hace muchos años, muchos siglos, por allá más o menos, más o menos, por el año 240 más o menos antes de nuestra era o antes de Cristo, como se dice. En este año existió un hombre que se llamaba Arquímedes. Arquímedes. Este señor Arquímedes vivía en un lugar por allá por Grecia, en Siracusa. Por allá vivía este señor. Y resulta que Arquímedes pertenecía a un reino, era uno de los sabios de ese reino, y el rey que gobernaba en ese tiempo mandó a hacer una corona de oro. Mandó a hacer una corona de oro y le encargó a Arquímedes que determinara si esa corona era realmente de oro puro o si la habían mezclado con algunos otros materiales. Arquímedes cuenta la historia que Arquímedes estuvo muy preocupado, durante mucho tiempo estuvo preocupado, pensando cómo poder demostrar si la corona del rey era de oro puro o no. Porque había unas condiciones. Las condiciones eran que, pues obviamente, él no podía destruir la corona, no la podía deshacer, ni tampoco podía cortarla. Por lo tanto, él tenía que buscar una manera en la que pudiera encontrar que esa corona o demostrar si esa corona era realmente de oro puro o no era de oro puro. Así que pensando en el problema, dice la historia que estuvo mucho tiempo pensando, pero no encontraba la solución. Cuando nosotros no encontremos una solución, muchas veces es necesario que cambiemos nuestra forma de ver el problema. ¿Ok? O a veces las cosas que están a nuestro alrededor nos pueden dar pistas de cómo resolverlo. La historia cuenta que Arquímedes, muy preocupado, decidió por fin, dijo, bueno, voy a darme un baño. En ese tiempo se utilizaban las tinas, unas tinas grandotas así, llenas de agua, donde se metían las personas a bañarse. Se llamaban baños de inmersión. ¿Okay? Entonces Arquímedes decidió ir a la tina, se metió ahí, y cuando él se metió a la tina, que estaba llena de agua hasta el bordo, entonces descubrió que el agua se desbordó por las orillas de la tina. Esto le trajo una idea a Arquímedes. Él dijo, bueno, si yo coloco entonces una corona de oro puro o el equivalente al oro que debe formar a la corona, entonces el nivel del agua tiene que subir, ¿verdad? Y si lo comparo con otra cantidad de oro igualita, entonces el nivel de agua tiene que mantenerse al mismo nivel. Y con eso podía resolver si la corona era realmente de oro. Si el nivel del agua no subía lo suficiente que el nivel del oro puro, por lo tanto entonces eso demostraba que la corona estaba hecha de alguna aleación de materiales. La aleación de un material es la combinación de dos materiales distintos. Muy bien. Y así fue como él descubrió que la corona, pues no sé, la historia no nos dice si él descubrió que la corona no tenía la aleación, pero descubrió cómo calcularlo en base entonces a la densidad. ¿Ok? La densidad entonces es la masa dividida entre el volumen. Esa densidad
es única en todos los materiales. El oro tiene su densidad, la plata tiene su densidad, el concreto tiene su densidad. La densidad, para que me entiendan, es como una huella digital. Una huella digital. Cada material tiene un único valor de densidad. No puede haber dos materiales con el mismo valor de la densidad. Y con eso, entonces, podemos nosotros determinar qué tipo de material es en base a su densidad. La densidad es, entonces, la masa que yo puedo meter en un espacio determinado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que hemos hablado acerca de la densidad, ¿qué les parece si pasamos a resolver un ejercicio acerca de esto? Muy bien. Bueno, voy a borrar aquí, voy a dejar aquí la expresión matemática con la que yo puedo calcular la densidad y vamos a pasar a un problemita para ver cómo aplicamos esta regla o esta ley. Bien, vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a colocar aquí y vamos a poner calcular la densidad de una sustancia que posee 20 gramos de masa y con ella se forma un cubo cuya arista es de 2 centímetros. Muy bien, aquí tenemos el problema entonces. Lo que vamos a hacer es calcular entonces la densidad de una sustancia. Recuerden una cosa, cuando la palabra sustancia se menciona en un problema, significa material, cuerpo. Entonces, la sustancia puede referirse entonces a un material o a un cuerpo. Muy bien. Entonces, tenemos que determinar el valor de esta densidad. Vamos a colocar entonces nuestros datos aquí y vamos a registrar estos datos que nos arroja el problema. El primer dato que nos arroja es que nosotros tenemos que calcular la densidad. Por lo tanto, voy a escribir la letra ρ y voy a decir que esto es igual a una interrogante porque no sé cuál es el valor de la densidad. Por lo tanto, voy a poner entonces un signo de interrogación. Y voy a continuar leyendo el problema. Dice que posee 20 gramos de masa. Entonces, la masa se representa con la letra M y voy a poner aquí que esto es igual a 20 gramos. Después de esto me dice, este es otro dato, ¿verdad? La masa. Dice, y con ella se forma un cubo cuya arista es de 2 centímetros. Por lo tanto, aquí tengo una arista a la que le voy a llamar lado L igual a 2 centímetros. Muy bien. Ahora, un cubo es una forma regular, ¿ok? Una forma regular, una forma geométrica regular. Es más o menos algo así. Voy a dibujar aquí un cubo, voy a poner un cubo aquí, es algo así. Muy bien, tenemos aquí un cubo y este sería el cubo formado por la sustancia de la que estamos hablando. No sabemos qué sustancia es. No es el caso de identificar qué sustancia es, pero una vez que yo sepa la densidad, puedo ir a una tablita que está determinada con sus valores y saber qué sustancia es. Pero ahorita lo importante es simplemente calcular la densidad. La arista que se menciona aquí significa que es uno de los lados en los que está medido el cubo, ¿ok? Entonces, uno de sus lados mide 2 centímetros. Vamos a decir... Entonces, en este caso, vamos a decir que un lado aquí mide 2 centímetros de largo. ¿Ok? Aquí mide 2 centímetros de largo. Ay, perdón, esta M parece N. Vamos a poner aquí 2 centímetros. Un cubo, como es una figura regular, significa que todos los lados del cubo miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, si yo conozco un lado que se llama arista también, un lado, entonces yo puedo determinar cuál es el volumen de este cubo.
Simplemente tengo que multiplicar el lado, el largo por el ancho por el alto y entonces obtengo el volumen de un cubo. Entonces aquí lo voy a poner, el volumen de un cubo sería el largo multiplicado por el ancho y multiplicado por la altura. Como todos los lados miden lo mismo, entonces simplemente es poner aquí 2 centímetros de lado por 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de altura. Entonces aquí vamos a poner aquí que sería 2 centímetros multiplicado por 2 centímetros multiplicado por 2 centímetros. ¿Ok? Esto nos daría entonces lo siguiente. 2 por 2 sería 4. Por 2 sería 8. Entonces aquí voy a poner el 8. Centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Y si multiplico el centímetro cuadrado por el centímetro otra vez, me da centímetros cúbicos, que es la medida del volumen. ¿Ok? Entonces ya tengo todos mis datos aquí y ahora sí puedo hacer el cálculo de lo que sería la densidad. La densidad ya la tenemos aquí en la ecuación matemática. Simplemente vamos a reemplazar los valores de M y los valores de V que ya encontramos acá, que es la masa y el volumen, y vamos a realizar la operación que es una división aritmética. Entonces aquí ponemos la densidad va a ser igual a, pongo la línea, y aquí vamos a poner los datos que ya tenemos identificados del problema. Entonces, la masa, ya sabemos que mide 20 gramos, y estos 20 gramos tienen que estar divididos entre el volumen que mide 8 centímetros cúbicos. ¿Ok? Muy bien, vamos a resolver entonces esta división como ustedes ya aprendieron previamente en matemáticas. Y vamos a poner entonces el valor que está arriba de la línea, lo vamos a poner dentro de la casita, 20 gramos, ponemos la casita y fuera vamos a poner 8. Bueno, aquí solamente vamos a trabajar con los puros números. Muy bien, ahorita hablamos acerca de las unidades de medida. Y vamos entonces a tomar el primer dígito que es un 2 y decimos, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 2? No cabe, ¿verdad? No cabe, o cabe 0 veces. Por lo tanto, entonces, tomo el siguiente dígito y mi 2 se convierte en un 20. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? Muy bien, cabe 2 veces, porque 2 por 8 son 16. Coloco el 16 aquí abajo y resto. Al restar 20 menos 16 me quedan 4. Muy bien. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 4? Como no cabe, o cabe 0 veces, por así decirlo, entonces puedo poner un punto decimal acá arriba y esto me habilita a mí para agregar un 0 en la parte de abajo, convirtiendo el 4 en un 40. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 40? Yo sé que 8 por 5 son, exactamente. Entonces voy a poner el 5 aquí arriba y entonces digo 5 por 8, 40. Y entonces a 40 le resto 40 y esto me queda 0. Por lo tanto, 20 dividido entre 8 sería 2.5. Es decir, la densidad, voy a escribir aquí en la parte de abajo con letra de color verde, voy a poner que la densidad entonces es igual a 2.5. Y ahora las unidades. Tengo gramos aquí arriba entre centímetros cúbicos. Recuerden lo que dijimos hace un rato, que la densidad puede ser expresada en gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, nuestro resultado es correcto. Vamos a poner aquí entonces gramos sobre centímetros cúbicos. También podemos expresar esta cantidad en kilogramos sobre metros cúbicos, pero para eso sería necesario transformar los 2 centímetros cúbicos en metros cúbicos, los 2 centímetros en metros y sacar el volumen en metros. Y los gramos que tengo aquí tendría forzosamente que convertirlos también a kilogramos. Pero ahorita no es necesario porque el problema ya me da los datos en gramos y en centímetros. Por lo tanto, con este resultado, a menos que el problema me diga aquí expresa el resultado en kilogramos sobre metros cúbicos, entonces tendríamos que hacer la conversión. Pero ese es un tema para el siguiente video. Muy bien, espero que hayas comprendido cómo se solucionan estos problemas. Y bueno, después vamos a seguir subiendo algunos videos acerca de otros ejemplos como este. Muy bien.
Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle like, compartirlo. Y si tienes alguna dudita, puedes detener el video y escribir a tomar tus notas. Muy bien. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.